Saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a la Academia de Cirugía del Instituto Nacional de Cardiología. El debate eterno. Revascularización coronaria versus intervencionismo coronario percutáneo. Iniciaremos esta exposición mencionando los tipos de injertos en la revascularización coronaria, fijándonos principalmente en la supervivencia y permeabilidad de los mismos. Iniciaremos por la arteria mamaria interna. La localización, el calibre, la privilegiada estructura histológica y la superior función endotelial ha convertido a la arteria mamaria interna en el injerto de elección para la descendente anterior. Tenemos que la arteria mamaria interna tiene una permeabilidad al estar anastomosada a la descendente anterior mayor al 95% en el primer año y mayor al 90% en 20 años. Estudios como el de Tatoulis demuestran que la permeabilidad de la arteria mamaria interna izquierda a la DA es del 97% y la arteria mamaria interna derecha a la DA es del 95%, mientras que cuando se anastomosa la arteria mamaria interna a la circunfleja, 91% y arteria mamaria interna a la coronaria derecha, 84%. Estos resultados en un seguimiento de 15 años. El estudio de Loops nos indica que la arteria mamaria interna, la DA, tiene una supervivencia mayor a los 10 años en comparación con otras anastomosis de otros injertos. También el estudio de Cameron nos confirma la misma indicación que presenta una mayor supervivencia AMI-ADA, pero ese estudio tiene un seguimiento de 15 a 20 años. El estudio de Lytle nos indica que el uso de ambas mamarias internas dan una mayor supervivencia en un seguimiento de 10 a 20 años. Y el estudio de Tower nos indica que el uso de ambas mamarias sí dan una mayor supervivencia, pero que disminuyen los beneficios cuando la arteria mamaria interna derecha se anastomosa a la coronaria derecha, con un seguimiento a 10 años. La arteria radial. Su disección es menos exigente que la de la mamaria interna. Tiene una suficiente longitud para alcanzar ramas coronarias distales y permite la realización de múltiples anastomosis secuenciales. Como resultado de esta versatilidad técnica, muchos grupos quirúrgicos la consideran en la actualidad el segundo injerto de elección después de la arteria mamaria interna. La permeabilidad de la arteria radial es del 90 al 95% en 1 y 2 años y del 88% en 10 años. El estudio de permeabilidad de la arteria radial comparó a la arteria radial con la vena safena. En esta se demostró que los injertos ocluidos de la arteria radial eran del 8.2%, mientras que de la vena safena 13.6%. Este estudio con un seguimiento de un año. La arteria gastroepiploica derecha. En la mayoría de los pacientes en los que se utiliza, se hacen en conjunto con la arteria mamaria interna izquierda o la arteria radial, en un intento de conseguir una revascularización completa con injertos arteriales. Tenemos que la arteria gastroepiploica derecha tiene una permeabilidad mayor al 90% en su primer año, o con un 80% en 5 años y 60% a 10 años. El estudio de Suma, en que comparaban la arteria gastroepiploica derecha, la arteria mamaria interna y la vena safena, nos demostró una permeabilidad para la arteria gastroepiploica derecha de 63%, para la arteria mamaria interna del 94% y para la vena safena del 68%, a un seguimiento de 10 años. Hablando de la vena safena, tiene una permeabilidad del 90% en un año, 80% en 5 años y entre el 60 y 70% en 10 años. Continuamos con el intervencionismo coronario percutáneo. Hablaremos sobre los tipos de estenes.
Inicialmente se presentaron stents mecánicos, eran los stents convencionales, pero estos presentaban una estenosis del 15 al 40% de 6 meses a un año, resultados muy malos, por lo que se tuvieron que implementar nuevos stents que mencionaremos a continuación. Aquí podemos ver en esta imagen los stents metálicos convencionales plegados y desplegados. Al tener esto en contra de su alta porcentaje de estenosis en tan corto tiempo, se presentaron los stents liberadores de fármacos. Los sistemas liberadores de fármacos constan de 4 generaciones hasta el momento. La primera generación correspondían a estenes de acero con sirolimus o paglitaxel. Estos de aquí reducen la necesidad de revascularización en un 35 a 70%. También incrementan la trombosis tardía y muy tardía, tardía entre un mes y un año y muy tardía mayor a un año. Los de segunda generación estén de combinaciones de cobalto con cromo, con sotarolimus y everolimus, y de acero con everolimus. En la tercera generación eran estenes de aceros con Violimus A9 o combinaciones de cobalto cromo con sirolimus o platino cromo con everolimus. En la cuarta generación se presentaron los armazones vasculares con sirolimus, paglitaxel, everolimus. Estos de aquí tenían una rápida pérdida de la acción mecánica y pobre visibilidad en los rayos X. Limitaban también la adhesión de fármacos y tenían una reducida flexibilidad y riesgo de ruptura. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está el polímero con los medicamentos que mencionamos anteriormente. La diferencia entre esta primera, segunda, tercera y cuarta generación básicamente la hizo el polímero donde estaban fijados los medicamentos. En la primera generación, el polímero, el polímero era duradero, es decir, después de que se hacía su efecto la medicación, el polímero se quedaba en el vaso. En la segunda generación ya hicieron polímeros que fueran mucho más delgados, pero aún eran duraderos. En la tercera generación fueron polímeros absorbibles y en la cuarta generación, como se lo mencionó, eran armazones vasculares que se absorbían completamente. Mencionaremos datos relevantes de cada uno de los grupos. Los stents liberadores de fármacos de polímero duradero, polímero biodegradable y sin polímero. Tenemos que en el ensayo ISART-5 se presentaron stents de polímero duradero de primera generación versus stents convencional. La incidencia de trombosis fue de 1.6% para el grupo de los stents de primera generación y 1.9% para el grupo de los stents convencionales. Tuvieron altas tasas de eventos clínicos adversos a largo plazo. Este seguimiento fue a 10 años. En el ensayo HOS hubo una que se basó básicamente en la reducción de polímeros en el síndrome coronario agudo. Se presentaron stents de polímeros duraderos de segunda generación versus los stents de polímeros biodegradables de tercera generación. No hubieron diferencias significativas, este seguimiento fue corto, solamente de un año. En el ensayo Pioneer 3 se presentaron stents Supreme HT de tercera generación, liberador de sirolimus, versus stents Science o Promus de segunda generación, liberador de verolimus. Tenemos que estos de aquí presentaron lesión en vasodiana del 5.4% en los de tercera generación y del 5.1% en los de segunda generación y un infarto
y un infarto de miocardio del vaso diana, que representó el 3.4% en los de tercera generación y 4.1% en los de segunda generación. Este seguimiento fue a un año. Los globos recubiertos de drogas. Tenemos que en un ensayo clínico avanzado se valoró en lesiones nuevas, totalmente, lesiones de novo, globos recubiertos de paclitaxel tuvieron un menor riesgo de mortalidad en comparación con terapias alternativas, esto a un seguimiento de 3 años. Los stents liberadores de fármacos de puntales finos. Tenemos dos ensayos. El ensayo de BioFlow, en el que se compararon el stent de Osorio de tercera generación liberador de sirolimus versus el stent Siemens de segunda generación liberador de verolimus. Mostraron una reducción relativa del 40% de lesión de vaso diana, tasas más bajas de isquemia y trombosis tardía. Este seguimiento a 3 años para el stent Osorio, que son de puntal fino. En el ensayo de SOLVE 3 se presentó que la comparación entre el stent Miesten, que es uno de tercera generación liberador de sirolimus, versus el stent Siemens de segunda generación liberador de verolimus. Estos tuvieron una seguridad y eficacia a 3 años comprobada para el stent de tercera generación liberador de sirolimus, que también es de puntal fino. En cuanto a la litotripsia intravascular coronaria, tenemos aquí el ensayo de DISRUPT-CAT-3, en que se vieron buenos resultados de seguridad y eficacia en lesiones severamente calcificadas a 30 días. Fue un estudio de seguimiento muy corto. El éxito básicamente fue del 92.4% y se obtuvo una estenosis de diámetro residual menor al 30% en el 99.5% de todos los pacientes. Los stents mecánicos, metálicos o convencionales. Aquí vamos a mencionar el ensayo Examination, en que se valoraron stent metálicos versus stent liberador de verolimus de segunda generación. No hubieron diferencias en lesiones de vaso diana ni trombosis. Este estudio se realizó entre 5 a 10 años. Finalmente, los stents bioabsorbibles. Tenemos el ensayo MAXTENI, en el que se valoraron stents, los armazones vasculares a base de magnesio, liberadores de sirolimus de cuarta generación versus los stents liberadores de sirolimus de tercera generación. En esta los stents de cuarta generación tuvieron una menor eficacia angiográfica y una mayor necesidad de revascularización de vaso diana. Se presentan datos de 16.2% para el stent de cuarta generación y 5.2% para el stent de tercera generación. Esto un seguimiento de un año. Para analizar la relación entre la revascularización coronaria y el intervencionismo coronario percutáneo, tenemos que analizar básicamente en el contexto de la enfermedad de tronco coronario izquierdo y la enfermedad multivaso. Vamos a mencionar algunos ensayos y estudios que se realizaron para guiarnos en la literatura. Tenemos el ensayo de Syntax, en el que se valoraron lesiones del tronco coronario izquierdo o enfermedad trivascular y compararon al stent Taxus, es un stent liberador de paclitaxel de primera generación versus la revascularización coronaria. En esta aquí nos dieron una mortalidad de 28% para el stent Taxus y 24% para la revascularización coronaria a un seguimiento de 10 años y necesidad de nueva revascularización en un 13% para el stent Taxus y solamente un 5.9% para la revascularización coronaria. Este seguimiento fue a un año.
Mencionaremos el ensayo Freedom, en el que se realizaron solamente en pacientes diabéticos, comparando el stent liberador de paclitaxel y sirolimus de primera generación con la revascularización coronaria. En este estudio, la mortalidad por todas las causas fue de 16.3% para el stent de primera generación y 10.9% para la revascularización coronaria, mientras que el infarto de miocardio y la necesidad de revascularización de vaso diana fue mayor para el intervencionismo coronario percutáneo y el evento cerebrovascular fue mayor para la revascularización coronaria. En el ensayo pre-combat, en que solamente valoraron lesiones del tronco coronario izquierdo, compararon el stent liberador de sirolimus de primera generación versus la revascularización coronaria. No hubieron diferencias en mortalidad ni en eventos clínicos adversos como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, pero la necesidad de revascularización de vaso diana sí fue de 16% para el stent de primera generación y de solo el 8% para la revascularización coronaria, a un seguimiento de 10 años. El ensayo Excel también se hizo en lesiones de tronco coronario izquierdo, comparando un stent liberador de verolimus de segunda generación versus la revascularización coronaria. La mortalidad por todas las causas fue de 13% para el stent de segunda generación y 9.9% para la revascularización coronaria. Y la necesidad de revascularización del vaso diana fue de 16.9% para el stent de segunda generación y solo 10% para la revascularización coronaria. La incidencia de evento cerebrovascular fue de 3.3% para el stent y 5.2% para la revascularización coronaria. Y el infarto de miocardio perioperatorio fue mayor en la revascularización coronaria. La mortalidad cardiovascular exclusivamente no tuvo diferencias, a un seguimiento de 3 años. Todo el ensayo Excel. El ensayo Noble comparó un stent de tercera generación liberador de violimus. Estos fueron utilizados en casi 88% de los casos versus la revascularización coronaria. La mortalidad fue similar para ambos grupos, pero los eventos clínicos adversos como el infarto de miocardio, el evento cerebrovascular y la necesidad de otra revascularización fue mayor para el stent en 28%, mientras que para la revascularización coronaria el 19%, a un seguimiento de 5 años. Finalmente, un ensayo realizado en Canadá en enfermedades únicamente multivaso nos indica que, comparando el intervencionismo coronario percutáneo con la revascularización coronaria, nos indica un aumento en la tasa de mortalidad y eventos clínicos adversos para el intervencionismo coronario percutáneo, con un seguimiento de 5.5 años. Después de mencionar todas estas citas, es importante tener principios y para sacar conclusiones al momento de decidir sobre si un paciente necesita intervencionismo coronario percutáneo o revascularización coronaria. Los principios que mencionaré al siguiente son que un cateterismo cardíaco es una prueba diagnóstica, más no terapéutica. La percepción, preferencia y satisfacción del paciente juegan un papel importante en la determinación de la estrategia del tratamiento final. Y el Heart Team debe usarse para decisiones complejas de revascularización. Una conversación con el paciente debe incluir representantes tanto de cirugía cardíaca como de cardiología intervencionista y debe centrarse en los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento con resultados probables basados en la literatura. Con estos principios podemos concluir que se debe ofrecer revascularización coronaria a los candidatos quirúrgicos apropiados con diabetes, lesión de tronco coronario izquierdo y enfermedad multivaso grave.
Para los pacientes con una puntuación de Syntax bajo, con o sin enfermedad del tronco coronario izquierdo, el intervencionismo coronario percutáneo y la revascularización coronaria pueden ser apropiados según la condición clínica del paciente. Se deben valorar la puntuación del STS score para el riesgo quirúrgico y el riesgo que tendría el paciente y el índice de fragilidad, y también contemplar las preferencias que tenga el paciente.